Se me quedó grabado un párrafo o una frase de un hombre de avivamiento, Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill dijo lo siguiente: la oración se ha convertido en la cenicienta de la iglesia. Por dos cosas. Número uno, por ser despreciada, y número dos, por ser la sirvienta, que solamente se ocupa la oración cuando se tiene necesidad. Muchas veces los días de oración son los menos concurridos. Si fuera una noche de concierto, si fuera una noche allá en México hacemos noche mexicana, y en noches mexicanas el lugar se llena de todas las familias trayendo sus quesadillas, su pozole y todas las comidas típicas de las regiones, y se hace una fiesta. Pero cuando decimos va a ser una noche de vigilia, va a ser una noche de oración, son pocas las personas. Y yo quiero tomarme entonces un tiempo para hacer esa lectura. Yo le quiero invitar que se ponga de pie y vamos a tener entonces esa lectura en el libro de Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Una vez más el verso primero. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, todos juntos, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En esta noche, amado Dios, estamos delante de ti para escucharte. Hemos venido, Señor, a este lugar no por costumbre, no por necesidad. Hemos venido a este lugar, Señor, porque te amamos. Hemos venido a este lugar, Señor, porque deseamos ser revestidos, porque deseamos ser llenos, Señor, del poder de tu Espíritu. Hemos venido a este lugar, Señor, porque tenemos un hambre y una sed de tu presencia, Señor. Nos hemos convertido en adictos a tu presencia. No podemos vivir sin ti, Señor. No podemos vivir, Señor, sin tu presencia. Y esa es la razón por la cual nos encontramos en esta noche aquí. Yo te pido, amado Espíritu, que uses mi vida, usa mi boca, mis palabras, Señor. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Esa predicación, enseñanza, el Señor me la dio cuando estábamos pasando el tiempo de pandemia en el 2020. En el 2020, cuando las iglesias, la mayoría de las iglesias cerraron, todos nos metimos en nuestra casa, y entonces se puso de moda las cámaras, se pusieron de moda las transmisiones, y nos decían los pastores: vamos a hacer iglesia desde nuestros hogares. Y nos dimos cuenta, ¿no? Las iglesias multitudinarias que contaban cientos o miles, se dieron cuenta que en la transmisión había 35 conectados, ¿no? Aquellos que esperaban tener unos 800 conectados, tenían 35 conectados. Las iglesias más pequeñas, que eran 50 a 100 miembros, tenían solamente 2 conectados, la esposa del pastor y el pastor. Porque la iglesia no entendió cómo era hacer iglesia en casa. Y creo que la iglesia debería de estar acostumbrada a hacer iglesia en casa, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros hemos venido a reunirnos en el templo, pero somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces algo sucedió en la vida de la iglesia. Se nos olvidó lo que Jesús le dijo a los discípulos allá en Mateo capítulo 16. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero la iglesia de ese tiempo, la iglesia del 2020, estoy hablando de aquella iglesia,
La iglesia del 2020 era una iglesia amedrentada, era una iglesia pusilánime, era una iglesia miedosa, era una iglesia que no quería congregarse porque pensaba que se iba a contagiar. No se podía contagiar en el trabajo, pero sí en la iglesia. Por eso dejó de reunirse. Sí acudían a trabajar, pero no a la congregación. Y le mandaban el email, le mandaban el WhatsApp al pastor y decía: pastor, nosotros estamos haciendo iglesia desde casa, pero no hicimos iglesia. Y entonces en ese tiempo empecé a notar algo. Soy pastor de una iglesia allá en México. La iglesia se llama Nueva Esperanza. Y yo noté que en pastores de mi alrededor, sobre todo los mayores de edad, estaban muriendo. Cada día escuchábamos en las noticias, en el Facebook, que murió el pastor de la iglesia tal, que murió el pastor de la iglesia tal. Y yo empecé a preguntarme: ¿por qué se están muriendo los pastores? ¿Por qué se están muriendo la iglesia? Y el Espíritu Santo me dijo: porque la iglesia no ha aprendido a orar. Y en una de esas mañanas que no podíamos dormir porque nos dio ansiedad, porque nos dio depresión, porque nos dio insomnio, porque no podíamos conciliar nuestro sueño, me llevó el Espíritu Santo a Lucas capítulo 11, cuando uno de los discípulos se le acercó a Jesús. Diga conmigo: discípulos. Los discípulos se caracterizan por hombres que han dejado de ser oyentes y creyentes y se convierten en discípulos. Hay 5 niveles en la iglesia, 5 niveles de cristianos. Número 1, el oyente. Número 2, el creyente. Número 3, el discípulo. Entonces está en el tercer nivel el discípulo. El discípulo es aquel que un día vino para oír la palabra de Dios y era un oyente. El creyente es aquel que ya toma la Biblia, la lee y la cree. Yo no sé si usted ha sido esa parte de gente que lee la palabra de Dios y cree lo que dice la palabra de Dios. O es de los que dicen: eran los tiempos de Pablo. Eran los tiempos de Elías. Eso no puede pasar ahora. Entonces se lee la palabra, pero de nada sirve porque no cree la palabra. Y la palabra del Señor dice ahí en San Juan capítulo 11: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La iglesia ha dejado de ver la gloria de Dios porque ha dejado de creer en la palabra de Dios. La iglesia ha dejado de ser una iglesia poderosa. ¿Sabe por qué? Porque ya no leemos este libro negro o café, no sé qué color lo traiga, o lo tenga en su librero. Ya no leemos la palabra de Dios. Hoy podemos traer en nuestro dispositivo inteligente más de 50 versiones en nuestro dispositivo, pero no leemos WhatsApp, leemos Facebook, leemos Instagram, leemos cualquier otra red, pero muy poco leemos la palabra de Dios. Por eso la iglesia ha menguado en su crecimiento, ha menguado en su fe, ha menguado en su evangelio, ha dejado de crecer. Yo estaba viendo unas estadísticas, y las estadísticas son de Estados Unidos. Las estadísticas fue que el 30% de las iglesias en Estados Unidos después de pandemia cerró. No más se volvió a abrir una iglesia, porque ya la gente que se reunió, que llegó, ya no era suficiente para pagar un mobiliario. Y esto es triste, amados, que la iglesia haya dejado de congregarse. Y que nos congregamos, la gente que se sigue congregando, hayamos dejado de creer en la palabra de Dios. ¿Sigue estando aquí? Entonces yo quiero hablar acerca de los niveles de oración. Los discípulos eran aquellos que ya eran alumnos de los maestros. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ya ayunaban. Y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces, significa que si ellos ayunaban, también los maestros les habían enseñado a orar. De hecho, los rabinos no salían a las calles, pero eran conocidos por los alumnos. Cuando los alumnos salían a las calles, la gente decía: ese es discípulo de tal, y daban el nombre del rabino. ¿Por qué? Porque caminaba como él, oraba como él, hablaba como él. Cuando a Jesús crucificaron, la gente delató a Pedro.
Y dijeron, tú eres uno de ellos. Y él, aunque quiso mentir, dijo, no soy uno de ellos. Dice, tu forma de hablar te delata. ¿Sabe? ¿Eso qué significa? Que cuando usted se convierte en cristiano, en un discípulo cristiano, el discípulo entonces tiene un olor de Cristo. Y cuando tenemos un olor de Cristo, en tu trabajo te huelen a que tú eres cristiano. Y dicen, para mí que él es cristiano, porque su forma de conducirse, su forma de comportarse, su forma de hablar, lo está delatando. Y de repente tú y yo no queremos ser cristianos. Tú y yo no queremos que sepan que tú y yo nos reunimos en lugares como estos. Entonces los discípulos le preguntan al maestro y Señor, enséñanos a orar. O sea, el discípulo después dice, Jesús estaba orando en un cierto lugar. Y en ese lugar, él prestó atención al discípulo. Yo le estaba diciendo a mi amigo Samuel que en la iglesia teníamos 7 viejitas que llegaban 1 hora antes de la reunión y se ponían a orar, pero ellas oraban en serio. Nosotros como líderes de la alabanza llegábamos temprano a arreglar cables, a afinar. Y un día yo presté atención a la oración. Dije, estas viejitas no se vienen a dormir. Y yo estuve prestando atención a su oración y dije, wow, ellas saben orar mejor que yo. Y entonces yo me imagino que el discípulo dijo, ¿quién le ha enseñado al maestro a orar? Enséñanos, maestro. Él se sintió que no sabe, ignorante en la oración. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido así, pero yo en pandemia le dije, Señor, enséñame a orar. Yo le dije al Señor, enséñame a orar. No sé si usted diga, ay pastor, pero si usted es el pastor de la iglesia, ¿cómo que está orando así? Yo le dije en 2020, Señor, enséñame a orar. Y entonces el Espíritu Santo me llevó a algunos ríos de la oración y me dijo, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que tienen grupos de intercesión. Yo no sé si aquí hay grupo de intercesión. Y me dijo así, en el grupo de tu, está hablando de Nueva Esperanza, ¿de acuerdo? No estoy hablando de Esmirna. No sé si lo que voy a decir se asimile, sea casi igual, pero es pura casualidad. Pero me dijo, en el grupo de intercesión de la iglesia hay gente que no ora en su casa, que solamente viene a los días de intercesión para orar aquí, pero no ora en su casa, no tiene vida de oración. Solamente ora en voz fuerte cuando le dan el micrófono. Pero cuando está a solas, ella no ora, él no ora. Así que vas a hacer un reset, ¿verdad? Un reseteo, un reinicio. Y tienes que enseñar acerca de la oración. Y entonces me llevó a 5 niveles. No voy a hablar de los 5 niveles porque me tardaría. Solamente los voy a mencionar y me voy a quedar en uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Está aquí conmigo? Es que lo veo como que se le fue el wifi. Aviso cuando se le queda el wifi y empieza. Entonces, la Biblia dice que todo lo que respire, Codel de al lado ya le está respirando. ¿Qué onda? ¿Por qué no alabas al Señor? Alaba al Señor, amado. Entonces, el Señor me enseñó que hay 5 niveles. Número 1, la oración de confesión, la oración personal. Todos iniciamos por esa oración, la personal. No podemos iniciar siendo parte del grupo de intercesión si no tengo la menor idea de qué se trata de la palabra oración. La palabra oración nosotros mismos la hemos enseñado a los nuevos discípulos, a los nuevos miembros de la iglesia, a los nuevos integrantes, a la gente que viene por primera vez y le decimos, mira, aquí no se reza, aquí se ora. Porque el rezo es una letanía, son palabras repetitivas, son palabras escritas que se repiten. Por ejemplo, como la iglesia tradicional, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso es algo repetitivo. Pero la oración es platicar con Dios. ¿Me equivoco o es correcto? Entonces,
Tú aprendes a platicar con Dios porque tú y yo estábamos enemistados con Él. No había plática antes de nuestra cercanía, antes de nuestra reconciliación. Tú y yo no hablábamos de Dios, solamente decíamos, ay Diosito, solamente de repente nos encomendábamos a Él. Pero ahora tú y yo vamos a aprender a tener una comunión. Y entonces le decimos, ora cuando te acuestes, ora cuando te levantes, ora por tus alimentos, ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora, confiesa tus pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces la oración primera que todo cristiano se va a enfrentar es a la oración personal, la oración de confesión. Esa es la primera. Si tú no tienes una oración de confesión, tú no puedes pasar al siguiente nivel. Aquí no es como en otros lugares. En Jesús no es como en otros lugares que me caes bien, te paso al siguiente nivel. No. Él dice, ¿sabes qué? Quiero que aprendan a orar. Jesús se la pasaba orando. Él tenía actividad en el día, pero en la noche dice, despedía a la multitud, se subía al monte y ¿qué hacía? Oraba. De hecho, Jesús oraba más que haciendo milagros. Hoy nosotros queremos hacer milagros más que tener una vida de oración. Por eso no pasa nada. Y terminamos diciéndole al enfermo, es que no tuviste fe, por eso no hubo milagros. ¿Dónde encontramos que Jesús no le haya dicho algo así a alguien? Solamente se le dijo a su ciudad, por tu incredulidad no hubo milagros. Pero Jesús siempre se mostraba con señales del cielo. Dice la palabra del Señor también ahí en Lucas capítulo 10, dice que Él le dio autoridad a sus 70 discípulos y los envió para que echasen fuera demonios, para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, la oración de confesión es la primera. Número 2, después de la oración de confesión, yo te recomiendo a que la practiques en tu mente. Confiesa tus pecados en tu mente, porque si tienes a un hermano que todavía el chisme se le da, ya se arruinó todo. Entonces la oración la tienes que hacer de una manera tan personal, tan íntima. Lo que dice Mateo capítulo 6, cuando ores, entra en el secreto y cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto. El Dios que tenemos es omnisciente. Él escudriña nuestra mente. Él escudriña nuestros pensamientos. Y tú debes de orar y pedir perdón. Ponerte, ¿verdad? En confesión con Dios y decir, Señor, perdona mis pecados. 2. Después de que has orado por una oración de confesión, que los judíos la practicaban 3 veces al día, según Daniel. 3 veces al día ellos oraban, y lo vamos a encontrar a través de la escritura. Ellos oraban por la mañana, ellos oraban por la tarde y ellos oraban al ocultarse el sol. Tres momentos de oración que ellos tenían o lo tienen hasta el día de hoy. Ellos oran su oración de confesión. Pero número 2, el siguiente nivel de oración es la oración de clamor. ¿Sabes? Ese nivel de clamor lo practicamos en la iglesia. Nosotros le decimos a la iglesia, vamos a orar, levanta tu voz. Y de repente nos damos cuenta que levantar la voz para muchos de nosotros es ese es levantar su voz. Pero la Biblia dice, levanta tu voz a voz de cuello. Entonces tenemos que aprender que en el clamor tú vas a involucrar tu ser integral. ¿Qué significa con tu ser integral? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en nuestra oración primera, el enemigo puede interceptar nuestras palabras y tú terminas durmiéndote y tú terminas pensando en los frijoles, terminas pensando en tu trabajo, terminas pensando en muchas cosas y se interrumpió la oración. No sé cuántos se identifican en eso, pero yo me identifico bastante. A mí me pasa bastante, me sigue pasando bastante. Pero cuando yo involucro mi ser,
Es imposible que Satanás se meta cuando yo he involucrado mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y empiezo a orar de esa manera. Padre, en esa preciosa noche yo te pido por la iglesia Esmirna que se encuentra aquí en esta ciudad de Los Ángeles. Yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu amor, que tu favor, que tu misericordia, Señor, sea plasmada en sus vidas, Señor, que tu espíritu, y estoy orando, amado, y el diablo no puede interceptar mis palabras porque yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo con voz alta, y el enemigo no puede meterse. Y el enemigo dice: ¿sabes qué? Ese hombre ya está entendiendo acerca de la oración. Porque déjeme decirte que alguien dijo lo siguiente, que el poder del cristiano está en la oración. Y la iglesia de antaño, todavía yo veo gente que es de esa generación. La iglesia de antaño sabía que todo lo que podíamos pedir al Padre era mediante la oración. No era mediante el trabajo, no era mediante la tarjeta de crédito, era a través de la vida de oración. Aunque tú tuvieras los recursos, tú decías: yo no voy a hacer nada si Dios no me lo permite. Y tú orabas. La iglesia de antaño oraba fervientemente. Entonces la oración de clamor es la oración donde involucras tus fuerzas, tu garganta, tu diafragma, involucras tus emociones, porque tú le empiezas a meter emoción a tu oración, le empiezas a meter grito a tu oración, y de repente tú haces una oración 5 minutos, amado, no más, 5 minutos, pero tendido, a voz de cuello. ¿Sabes qué es lo que pasa con tu cuerpo? Se debilita. Empiezas a sudar, te empiezas a poner afónico, porque más si no sabes usar el diafragma, te pones afónico y entonces empiezas a agotarte tus fuerzas, se empiezan a agotar tus fuerzas. Y para Dios eso es muy bueno. Dios dice: ¿sabes qué? A mí me gusta que la iglesia clame, porque va a entrar en la tercera dimensión de la oración. Antes de que yo entre a la tercera dimensión, ya me estoy sintiendo que no la hemos hecho. Porque solamente la hermana que levantó su voz y el hermano que levantó su voz fueron los que vinieron a orar aquí. Fueron los únicos que se oía que estaban orando. Todos nosotros estábamos orando a nuestra manera, a nuestra forma. Por eso tú y yo no nos debilitamos. Por eso tú y yo salimos frescos para ir a nuestras casas a descansar. Y el enemigo dice: bravo, porque la iglesia no pudo orar, porque la iglesia sí se reunió, pero su oración no llegó ni al techo. Su oración no pudo interceptar mis planes. Mis planes siguen en marcha. El apóstol Pablo le dijo al Señor: Señor, hay una debilidad en mí, hay un desgaste en mi cuerpo. Y Dios le dijo: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Lo siguiente dice: porque mi poder se perfecciona. Diga conmigo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fuerza, tú y yo queremos lograrlo a nuestra fuerza. Pero cuando viene la debilidad, entonces Dios, en Romanos capítulo 8 versículo 26, dice que el espíritu está pendiente cuando alguien ya está perdiendo fuerza. El espíritu está pendiente. Él está, imagínense como cuando el jugador, ¿verdad?, que está jugando en el campo, se está cansando. Ya hay alguien que lo va a reemplazar. Ya alguien que está haciendo el ejercicio para poder entrar al tiempo del juego, aunque sea 5 minutos. Pero esos 5 minutos, ese hombre va a entrar con todas sus fuerzas. Así el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos desgastados de nuestra garganta, estamos sudando, estamos entrando
entrando en una debilidad, el Espíritu Santo dice: ahora es mi tiempo, ya casi entro, porque dice que Él va a entrar con gemidos indecibles, con un sonido que no se puede pronunciar, con un sonido que el diablo no puede detectar. Entonces Él viene a nuestra ayuda, el Espíritu Santo entra en acción, y entonces, escúchame, dice que Él va a pedir como conviene o como lo que necesitamos. Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y entonces entramos al tercer nivel de oración, que se llama la oración de gemidos. Yo no sé, yo he tenido experiencias de esa oración en lo muy personal, porque yo no puedo hablar algo que no vivo. Yo no puedo hablar algo teórico, algo que leí en un libro, algo que solamente lo escuché de otro predicador. Yo te estoy diciendo algo que yo viví, algo que yo estoy practicando. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú y yo estamos débiles, yo me tiro en el piso. Yo me voy a un rincón de la iglesia o de mi cuarto, y entonces empiezo solamente a dar sonidos como estos que vienen desde dentro de mi ser, de mis entrañas. ¡Oh! 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 Para usted fue muy molestoso. Yo le voy a decir una cosa, para el diablo también. Porque ese sonido viene desde el Espíritu Santo, y Él está clamando con esos gemidos que no se pueden pronunciar. Después de que yo estoy en ese momento ya todo sudado, debilucho, en un rincón, solamente emitiendo ese sonido, estuve 30 minutos gritando en la oración, pero ya vino el cansancio, vino la debilidad, vino el dolor de estómago o cualquier otra dolencia. Entonces entra en acción el Espíritu Santo. Y sabes qué glorioso cuando Él entra, qué glorioso cuando tú y yo solamente estamos dando sonido. David lo dijo de esa manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, así gime por ti, oh Dios, el alma mía. Si tú supieras que la oración, si la iglesia que no vino hoy supiera lo que acaba de despreciar, estaría aquí con una oración que va a interceptar el divorcio, con una oración que va a interceptar a ese demonio de droga sobre mi hijo de 13 años o 15 años. Con una oración que va a interceptar los planes bélicos de Satanás contra mi familia, mis nietos y mis generaciones. Pero como no practico la vida de oración, entonces me conformo a la oración que yo entiendo. Perdón que tenga que decir eso, que mi religión me enseñó. Y muchas de nuestras reuniones de oración son limpia conciencia nada más. Ven a limpiar tu conciencia porque tú no has orado, ven a orar. Y te vas después de una reunión donde no pasó nada. Un día el Espíritu Santo me dijo: ¿buscas manifestación o buscas números? Porque si tú buscas números, no hables fuerte, no confrontes, y eso se te va a llenar. Y vas a tener reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y reuniones, pero nada va a pasar, nada va a pasar. Pero tú quieres manifestaciones. Dijo lo siguiente: entonces pícale. Y después de muchas naciones, de muchos lugares, de muchos estados, de muchas partes de la ciudad, vendrán a la congregación donde tú estás, porque algo está sucediendo en cada reunión. La gloria de Dios se va a manifestar, pero sigue picando ahí, sigue picando. No importa que te digan loco, no importa que te digan desesperado, no importa que te digan, no sé, cualquier sobrenombre. Sigue predicando, sigue orando, sigue buscando la presencia de Dios. Y entonces, unos locos de Nueva Esperanza
Nos hemos metido en la oración. Le hemos llamado, le hemos cambiado. Ustedes son miércoles, nosotros somos viernes. Por más de 40 años ha estado la iglesia orando los días viernes de oración. Pero yo dije, si vamos a hacer un reset, un cambio, un reseteo, entonces le vamos a cambiar, no viernes de oración, sino noches de milagros. Y vamos a orar por milagros. Y entonces yo le digo el domingo a la iglesia, el próximo viernes trae un invitado, trae un cojo, trae un paralítico, trae un enfermo, trae a alguien endemoniado, porque vamos a ver la gloria de Dios. Yo no necesito tener una campaña para ver la gloria de Dios. Si Dios es el mismo de hoy y por los siglos, entonces Él lo va a hacer. Si Él abrió el mar, lo va a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos hemos metido en la oración. Ahorita hablaré de testimonios. Porque le dije que me voy a quedar en uno, ¿va? Y apenas voy en 3. Número 4, ya voy a avanzar, pastor. Ya voy a avanzar. Número 4. Diga conmigo, ¿cuál es el primer nivel para ver a aquellos que están escribiendo? La oración de confesión. Segundo, la oración de clamor. Número 3, la oración del gemido. Pobre el que no está escribiendo, ¿va? Pobre. No sé a qué ha venido. ¿Verdad? Llevamos años así. No escribimos. No se nos queda porque somos cabezones. Pero no escribimos. Usted sale de acá y antes de subirse al carro le preguntan de qué predicaron. No sé, de la oveja perdida. No le entendía ese gritón, va a decir. Número 4, intercesión. Wow. Santo Dios. Y entonces dije, necesitamos entonces empezar desde cero, desde el jardín, con mi grupo de intercesión. Y entonces empecé a preguntarle, oye, ¿qué es lo que te ha dicho Dios en la oración? Y me dicen, ¿cuál oración, pastor? ¿Tu oración personal? ¿Qué es lo que ha hablado Dios contigo? ¿Hacia dónde va tu familia, hijo? En esa mañana, ¿qué es lo que Dios te dijo? En esa tarde, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? Esa noche antes de dormir, ¿qué es lo que Dios ha hablado contigo? ¿Qué porción de la Biblia has estado orando? Porque tú debes de orar Biblia. O por lo menos es lo que me enseña en Lucas capítulo 4. Que en mis oraciones yo debo de hablar Biblia. Dice un pastor famoso, ¡yujú! Y otro pastor dice, paro o sigo. Intercesión. Se me olvidó algo. ¿Sabe por qué hasta ahí viene la intercesión? Porque en el número 3, nuestro yo, nuestro viejo yo, nuestra carne, nuestro ego ya murió. Pablo lo dijo de esa manera, ya no vivo, ahora Cristo vive. Y yo me di cuenta de algo, que el grupo de intercesión, cuando decíamos vamos a interceder por la hermana Chonita, porque acaba de tener un accidente su nieto, y los hermanos decían, ¿la hermana Chonita? Ya te decía que su nieto era marihuano y que un día iba a caer en una situación como esta. O sea, ¿qué esa hermana, qué va a interceder si todavía su yo no muere? Ay, ese chamaco se lo merece. A ver si así aprende. Mire. Así hablando y antes de interceder. Digo, allá en México. Aquí son muy diferentes. Pero allá en México son así. Y entonces tuve que cambiar el chip. No vas a hacer el grupo de intercesión si no sientes amor por las almas. No vas a hacer el grupo de intercesión si no amas a la iglesia. Pedro había fallado. Pedro le había negado al maestro. Pedro se había apartado del camino. Dice que bajó la red otra vez, se subió a la barca y dijo, ¿sabes qué? Yo no sirvo para ser cristiano. Se montó a la barca y empezó a pescar. Va al maestro y le dice, ¡hey, Pedro!
Regresa Pedro porque sabe que es el maestro, se piste su ropa. Te estoy parafraseando la Biblia. Llega el maestro y después el maestro le dice, vente, vamos a caminar. En el camino le dice, Pedro, a ver los que saben la Biblia, ¿qué dijo? ¿Me amas? Claro que te amo, maestro. ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Sabe por qué? Porque quien no ama a la iglesia no sirve. Cada vez que Pedro le decía, sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Hoy tenemos gente en el liderazgo, gente que no ama. En el grupo de intercesión, gente que no tiene amor. Todavía su yo, todavía su carnalidad. Ahí está orando, pero está orando a fuerza porque el líder le ha dicho que ore. El grupo de intercesión debe de estar las 24 horas del día dispuesto para interceder. No solamente poner las manitas en el WhatsApp que va a estar orando, sino ponernos a orar a esa hora que nos están indicando que tenemos que orar. En ese momento, en Nueva Esperanza, hay gente que está orando porque yo le mandé un mensaje. Voy a subir a predicar y a soltar una palabra a la iglesia Esmirna en Los Ángeles. Y entonces el grupo de intercesión ya está orando aquí. Ellos no están en cuerpo presente, pero sí están en su espíritu y están en cada una de las esquinas. Le mandé una fotografía de allá afuera, de acá adentro. Y le dije, aquí ese es el lugar donde la palabra se va a soltar. Cuente con nosotros con la oración. Cuente con nosotros con la intercesión. Yo creo que algo se va a mover en ese lugar. Y yo también lo creo. Me uno a su fe de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esa noche es tu noche, amado. Número siguiente. 5. Ya terminé mi introducción. Pero si quiere ahí me quedo, pastor. Número 5. Apelación. ¿Qué es apelación? La oración de guerra espiritual. Intercesión es interceder el hombre por el hermano con Dios. ¿Me está entendiendo? No confunda la intercesión con salen las hermanas de intercesión y dicen, tuvimos guerra espiritual. A ver. ¿O estuvieron en la intercesión o en guerra espiritual? La intercesión, yo voy a interceder por la vida de Samuel. Al Padre. Padre, me voy a poner en los tenis de Samuel. Señor, yo te pido por la vida de Samuel. Restaura sus riñones, sus pulmones, su hígado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y voy a dar citas bíblicas intercediendo por la vida de Samuel. ¿A quién? A Dios. Y cuando Dios contesta, ahora voy y le digo a él, Dios me ha contestado. ¿Se acuerda de un caso? Cuando intercedió Moisés por el pueblo. Dice, voy a ir al monte a orar para interceder, a ver si aplaco la ira de Jehová. Y si usted escucha o lee la oración de intercesión de Moisés, usted se queda con la boca abierta. Yo me he quedado con la boca abierta y dije, ay, Moisés, se te está olvidando que estás hablando con Dios. Porque le dice, Señor, si vas a matar al pueblo de Israel en el desierto, quítame la vida. Bórrame del libro de la vida. Dios se la está planteando y le dice Dios a Moisés para ver si tenía el yo o ya lo había matado. Le dijo, oye, Moisés, este pueblo de dura cerviz, no lo quiero más, lo voy a destruir. De tus lomos, de tu linaje haré una nueva nación. Cualquiera de nosotros dijera, mátalo, Señor, envíales. Si quieres yo te ayudo a matarlos. Si es verdad que de mis lomos, espérame, escúcheme. No es el diablo que le está diciendo, es Dios quien le está diciendo. Y a Dios hay que obedecerlo. Mátalo, Señor, mata al Sami. Y que de mis lomos salga una nueva generación. Claro que sí. Yo sé que tú puedes. Amén. No fue la actitud de Moisés así.
Dijo, Señor, si los vas a matar, mátame también a mí. Ay, dicho sea de paso, dice, y quítame, bórrame del libro de la vida. Ese es un intercesor. Un intercesor no es un oportunista. Sabe y entiende cuál es su labor y su función. Que va a interceder. Tiene sueño, está cansado, pero va a interceder. La situación que está viviendo la hermana Chonita quizás se lo merezca, pero hoy me está tocando ser un intercesor y no un juez. Entonces voy a interceder por su vida o por la necesidad que tiene a saber la respuesta. Él no se bajó hasta 40 días después, pero ya se bajó con una respuesta. Dios nos ha dado una oportunidad más. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire que el Señor me está ayudando con el tiempo. Pensé que ya era tarde. Bueno, es tarde para usted, ¿va? Para mí todavía es temprano. Entonces, ¿los 5 niveles cuáles son? Oración de confesión, clamor, gemido, intercesión y guerra espiritual. La apelación, guerra espiritual. La oración de guerra espiritual ya no es así. Ahora es con una espada que se llama la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, y a darle espadazos al enemigo. Eso es guerra espiritual. Mucha gente confunde liberación con guerra espiritual, y liberación es una cosa y guerra espiritual es otra. Liberación son demonios manifestados en el cuerpo de una persona. Guerra espiritual son espíritus en los aires o en la tierra o debajo de la tierra, pero no los vemos. Pero sabemos que estamos teniendo una guerra espiritual, que esto no es natural, que esto no es de la casualidad, que esto no es normal lo que estamos viviendo. Entonces estoy teniendo una guerra espiritual. Hace casi 8 días, yo tuve una guerra espiritual cuando me subí a un avión de Houston a Los Ángeles. Yo sabía que estaba en medio de una batalla campal. Estaba en la terminal equivocada, faltando 1 hora para abordar. Cuando nos piden 2-3 horas, ahora yo tenía 1 hora y tenía que moverme de una terminal a otra donde nos hacíamos 20 minutos, o sea que me quedaban 40 minutos. Yo tenía que documentar unas maletas, eso me iba a retardar todavía. O sea, yo entré en una guerra espiritual y al bajarme del avión, yo pierdo mis documentos y mi dinero. Pierdo mi pasaporte, pierdo mi visa, pierdo mi dinero. Y ahora estoy en el aeropuerto en esa guerra espiritual. Yo le llamo a un capitán del ejército, un apóstol, y me dice: hijo, tú has ido a Los Ángeles con una asignación del cielo. Enfócate en lo que Dios ha enviado. Los papeles, Dios se va a encargar. La situación que estás enfrentando, Dios se va a encargar. Tú enfócate a lo que estás haciendo. La asignación, a donde tú vas a ir a predicar, ahí enfócate. Y entonces yo dije: es tiempo de guerra. Es tiempo de no bajar la guardia y estar atento a lo que Dios, ¿verdad? Las indicaciones de Dios y las artimañas del enemigo. Entonces la iglesia, amados, la iglesia no hemos aprendido a orar. Nos hemos quedado en la introducción de la confesión. No hemos avanzado a otro nivel de clamor. No hemos avanzado al gemido. No hemos avanzado a la intercesión donde se mueren nuestra vieja naturaleza. Y es por eso que el enemigo gana las batallas en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Cuánta gente después de salir de la congregación va a enfrentar una batalla en su casa? El esposo está enojado que usted vino para acá. El hijo ya está drogándose mientras usted está acá. Cualquier otra situación que usted va a enfrentar de camino a casa. ¿Sabe por qué? Porque el mismo enemigo le va a recordar: lo que tú escuchaste es verdad. O te pones al tiro o yo te sigo zarandeando.
Entonces, yo quiero decirle que la iglesia está en la escuela de la oración. Estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo a orar porque muchas veces oramos como lo que nosotros queremos, lo que nos conviene y no lo que necesitamos. Estamos aprendiendo a someter nuestra voluntad. Estamos aprendiendo a dejar en el Señor toda obra, todo pensamiento. Y le decimos, enséñame a oír tu voz. ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces yo necesito aprender a oír a Dios. Yo tengo que aprovechar el tiempo. Orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Y lo que menos hace la iglesia es orar. Nos hemos metido tiempos de oración donde hemos visto sordos oír, donde hemos visto ciegos recuperar la vista, donde hemos visto milagros y prodigios. Por eso la iglesia sigue orando. El apóstol que me hizo la llamada me dijo, hijo, aunque ya recuperaste tu pasaporte, pero yo sigo orando por un milagro para que te regresen tus documentos. Yo sigo orando, no porque los necesites, te los van a dar nuevamente, ¿verdad? Pero te los van a regresar para que tú veas que Dios está contigo. Entonces seguimos orando por ese milagro. Hemos visto, lo dije en el tiempo de retiro espiritual con el pastor Johnny. Hemos visto tres veces 3 muertos resucitados. Porque al Dios que yo sirvo, al Dios que yo adoro, es un Dios de poder. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hemos visto la manifestación del poder. La manifestación del Espíritu Santo bajo el poder de Él. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado y manifestado. Y cada viernes en Nueva Esperanza estamos orando, teniendo noches de milagros, noche de milagros, noche de milagros, noche de milagros. Gente de varios lugares, gente de varios estados o naciones empiezan a escribir a la página y después nos empiezan a decir gracias, gracias porque ahora he recibido el milagro. ¿Sabe? Esa es la tarea, esa es la asignación de la iglesia de este tiempo. Eso es lo que Dios nos ha encomendado hacer. En Isaías capítulo 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La iglesia se tiene que levantar y tiene que resplandecer, amados. Yo solamente quiero decirle que si yo me pudiera quedar, ya voy a terminar. Si yo me pudiera quedar, yo les hablaría solamente del poder del clamor. O sea, en el siguiente nivel, no en el de confesión, sino en el de clamor. En la Biblia yo te voy a dejar de tarea que tú busques cuando el pueblo de Dios se juntaba para clamar. Ellos vieron cielos abiertos. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y cuando ellos clamaron, capítulo 3 de Éxodo dice que Dios llama a Moisés y estando Moisés dice, he escuchado el clamor del pueblo de Israel y me he acordado del pacto que yo hice. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, una mujer que fue el profeta Eliseo. Ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos. Pero dice la palabra en el versículo 1, y clamó al profeta. Esta mujer supo que el clamor podía darle la solución. ¿Sabe? Hoy la iglesia estamos tan materializados, tan acostumbrados a las cosas rápidas, que nos desesperamos en esperar la respuesta de Dios. Estamos acostumbrados a la sopa Maruchan, que es en minutos. Estamos acostumbrados a los frijoles instantáneos, que decimos, hoy vamos a comer frijoles. Ay, los preparaste.
Llevan el pasote, llevan toda la preparación. No, ahorita vamos a pasar a la ¿cómo le dicen? La marqueta. Y compran los frijoles ahí todos. Porque estamos acostumbrados, llevamos una vida rápida. Esa mujer tomó su tiempo para ir a ver al profeta. Tomó su tiempo para clamar, para decirle: ¡hey! Por favor, ayúdame. ¿Qué tienes en casa? Y le dijo: un poco de aceite. Escúchame, eso tiene que ver con las oraciones. Ese poco de aceite es suficiente para tu necesidad. ¿Sabes? Por eso yo decía que la cenicienta que se llama oración es la que tú y yo necesitamos. Es la que tú y yo necesitamos practicar, no solamente en la iglesia los días miércoles. ¿Sabes cuándo? Al rato que llegues a tu casa, cuando te levantes, cuando vayas de camino, en esas 2 horas que vas ahí en el freeway, esas 2 horas ocúpalas orando, intercediendo, hablando en lenguas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que abra los cielos, y yo te pido por mi primo que está en las garras del enemigo, en la droga, en la marihuana, en esto, lo otro. Aprovecha ese tiempo. El clamor. Jueces capítulo 16, con eso termino. Jueces 16, versículo 28. El clamor de Sansón. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Jueces 16, 28. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Escúchame, quiero detenerme aquí, porque la vida de Sansón es tan parecida a la vida de la iglesia de nuestra actualidad. Sansón se la pasó mintiendo toda su vida. ¿Dónde está tu fuerza? Es que está en esto. ¿Dónde está tu fuerza? Es que está en lo otro. ¿Dónde está tu fuerza? Y cuando reveló su fuerza, dice que ahora reveló porque se confió en que de todos modos él iba a destruir a los filisteos. Pero la Biblia dice textualmente que no se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Yo estaba leyendo un libro de un escritor, A.W. Tozer. No sé si has escuchado a este escritor. Este puritano dijo lo siguiente: la iglesia de los últimos tiempos no se dará cuenta cuando el Espíritu se haya apartado de ella. Tanta actividad que tiene la iglesia vacía del Espíritu Santo. No nos damos cuenta. Hoy decimos: llegó la hermana Chonita, llegó la hermana Carlita, llegó Pedrito, llegó Simón, llegó Pedro, llegó ese. Pero no decimos: llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo entre nosotros. Alguien puede decir: qué gloriosa reunión. El Espíritu Santo vino y nos besó. El Espíritu Santo vino y nos habló. El Espíritu Santo vino y nos direccionó. El Espíritu Santo, mire, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles hacen estas pronunciaciones como: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia tiene que volver a la oración. ¿Cuál es la carga de ese mensaje? Iglesia Esmirna, no vas a ser conocida por lo grande de tus instalaciones. Vas a ser conocida por lo que se va a manifestar dentro de no muy pocos días, de lo que Dios va a hacer en esos días. Y tú vas a decir: algo traía ese hombre, algo vino a decirnos ese hombre que despertó nuestro espíritu. Y entonces queremos que en cada reunión haya un testimonio para la gloria de Dios, y que podamos testificar en las redes, que podamos testificar en cada una de nuestras reuniones. El día miércoles de oración vino la gloria de Dios. ¿Sabes qué va a despertar? Que la persona que no venía a la reunión va a llegar a la reunión. Si el hijo de aquella persona dejó de drogarse, yo quiero que mis nietos dejen de drogarse. Si mi esposo no quería venir a la iglesia y el esposo de la hermana Carlita ya está llegando por el poder de la oración, yo también voy a ir a la oración. Vamos a sacarle hambre a la gente. Un despertar, el espíritu de oración se apodere en nuestras vidas. Que tú y yo podamos hacer un folleto que diga trayectos de bendición. ¿Qué significa? Que tú vas a tener: me hago
40 minutos de mi casa a la high school por el tráfico. Y que mientras tú vayas manejando, tú digas: Señor, yo bendigo este local en el nombre poderoso de Jesús. Yo no conozco a este hombre, pero que la salvación llegue a esa casa. Padre, por esa persona que no tiene para pagar la renta, que está en la calle, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que la salvación. Imagínate si tú y yo aprovecháramos el tiempo para orar. Como lo que está de moda. ¡Wow! Necesitamos orar, amados. El clamor de Sansón fue: Señor, la he regado, pero te pido solamente esta vez. ¿Sabes qué necesita decir la iglesia? Señor, la he regado. Despiértanos una vez más. Póngase de pie, quiero orar con usted 2 minutos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor, para que tu palabra, Señor, que ha sido declarada, para que tu presencia, Señor, Padre, ministre en nuestros corazones en esta preciosa noche. Que cada una de las personas, familias, jóvenes, adolescentes, hermanos adultos, puedan salir de este recinto, Señor, llenos de tu presencia, con hambre de orar, de decir: Señor, enséñame a orar. Enséñame a tener tiempos de oración, Señor. Enséñame a platicar contigo, amado. Yo quiero tener esos momentos donde tu presencia venga, Señor, y nos abrace, y que yo pueda decir: tengo horas bajo la unción del Espíritu Santo hablando en lenguas. Tengo horas teniendo una visión de lo que Dios va a hacer en los próximos años en la iglesia. Tengo algunos minutos, Señor, teniendo ese éxtasis, Padre, que nos estás hablando, porque dice tu palabra: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo declaro, Señor, que ese tiempo de la palabra profética, Señor, se acerca a la iglesia Esmirna en ese lugar, Señor. Padre, levanta a tus hijos, levanta a tus profetas, levanta a tus siervos, levanta a los hombres que estás poniendo visión, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, revíselos de tu poder, revíselos de tu gracia, Señor, que puedan salir a las calles, a las plazas, que puedan ir a las cárceles, que puedan ir a los hospitales, pero bajo el poder de tu Espíritu, Señor. Oro, Padre Santo, por un despertar en la iglesia Esmirna. Oro por un despertar, Señor, en la oración. Padre Santo, que tú los despiertes en la madrugada, que tú los despiertes, Señor, Padre, aún en el mediodía, que tú los inquietes para que ellos se busquen en el trabajo, ahí en el baño, Señor, del trabajo, que ellos puedan orar 5 minutos, pero deseando que tu Espíritu venga y nos revisa en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, para que el tiempo de Esmirna, Señor, sea un tiempo donde la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo pueda verse, Señor, en cada transmisión, Señor, en cada reunión. Las familias que vienen, Señor, reciban su milagro, reciban, Señor, dependiendo de su necesidad. Padre, he soltado la palabra, Señor, y no regresa a ti vacía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon las manos al que tienes al lado derecho, al lado izquierdo. Pon las manos y di: Señor, únenos para orar. Que los miércoles de oración sean, Señor, oraciones que afecten al infierno, Señor. Que nuestras oraciones trastornen al infierno, Señor. Padre, que estremezca, que haya temblor, Señor, en el infierno por la oración de cada justo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que tu gloria, Señor, sea manifiesta. Te doy gracias, gracias, poderoso Dios.